nombre es Gabriel Mira, soy psicólogo de profesión. Empecemos cómo fue mi infancia. Digamos que vivíamos por la zona del Paraíso, en la zona de la escuela, y estudié en la Escuela Urbana de Varones, básica primaria, cuando eso existía pues el asunto de la Escuela Urbana de Varones y la Escuela Urbana de Niños. Fue una infancia hasta bonita. Yo recuerdo que en ese tiempo era el disfrute, los juegos de la calle, la pelota, ¿cierto? El tejo. Y bueno, así más o menos pasó como esa etapa de mi escuela. Daba mucha candela, no me quedaba muy quieto, era muy cansona. Yo creo que hasta perdí un año. A mí me pasaron el recibo, recuerdo que fue con el profesor Julio, a quien quiero y admiro mucho. El profesor Julio, sí, y bueno, digamos que esa fue como la básica primaria. En la básica secundaria, digamos que también fue una época muy bonita, pero una época de muchos contrastes, ¿cierto? Digamos que en una parte, pues también me iba muy mal en este asunto de las materias. Solamente muchas veces ganaba era, digamos, educación física y religión. Y en el resto era rajado, eso pasaba en pellones, pero bueno. En últimas se terminó ese bachillerato. Bueno, ahí estuve prestando servicio cuando cumplí los 18 años, porque siempre en esa época éramos como, pues digamos, ya con la edad cronológica, con una edad ya adulto joven. Entonces más o menos como en décimo vi que la cosa estaba muy complicada y le dije a mi mamá, yo tengo ganas como irme a prestar servicio. Bueno, me metí en ese cuento y estuve 2 años por fuera, estuve en la Fuerza Aérea. Digamos que fue una época bonita, pero sí, 2 años estuve por fuera en la Fuerza Aérea. Regresé y terminé el bachillerato. Eso fue más o menos la época de la básica secundaria, pero la verdad en lo académico muy regular, no era como muy bueno el asunto. Ya después como que buscando qué hacer, actividades como laborales, la cosa era muy complicada. Estuve por allá trabajando en Medellín como con fama en esos asuntos de vigilancia. No fui capaz de adaptarme. Me pareció muy complejo como estar uno perdiendo los días como vigilando, muy duro. Me vine otra vez para el pueblo, pero seguía con el asunto como del ejercicio. Eso pues lo aclaro, desde que era pelado yo me levantaba con un balón y me acostaba con un balón. Me gustaba nadar, me gustaba trotar, era muy inquieto, estaba en todas partes como haciendo el asunto del movimiento. Bueno, después de que vine a prestar servicio y que pues no me adapté como los asuntos laborales, inclusive hasta trabajé construcción mucho tiempo, y yo dije, no, esto no es para mí. Entonces resulta que llegó la época de Guatapé en los asuntos de transformación. Apareció el proyecto del Movimiento Niño. Se armó un grupo muy interesante de trabajo. Recuerdo que estaba Humberto Martínez, estaba Blandón. Bueno, había un equipo muy interesante desde lo que tiene que ver desde el movimiento. Y ahí comenzamos a trabajar en ese asunto del movimiento niño y la actividad física. Hacíamos medidas antropométricas, nos empotramos con básica primaria, básica secundaria, en predeportivos y en deportivos en básica secundaria. Y comenzó todo este cuento pues de lo que se llama hoy el movimiento niño, que todavía está digámoslo, vigente. Bueno, en esa parte, digamos lo que trabajé como más o menos entre 7 u 8 años en los asuntos de la musculación, del gimnasio. Fui como de los primeros que estuve ahí, como que en el ejercicio, pues era como mi línea. También trabajé con los adultos mayores, trabajé con básica primaria.
digamos lo que eso ve como pues el trabajo específico que me tocaba hacer en todos esos años que trabajé, que hasta los aeróbicos, un grupo de caminantes armé también que fue muy maravilloso como trabajar con esos equipos. Digamos que para eso, para esa parte fue pues como algo que uno reconoce que le aportó mucho a la comunidad. Después, digamos que tuve un suceso muy delicado, yo creo que mucha gente lo sabe, ¿cierto? Por un asunto que sucedió, estuve recluido 6 años en una cárcel pues, de máxima seguridad, eso en Itagüí. Y digamos que ahí empezó como que ese asunto de la psicología. Vamos a ver un poquito, porque digamos en el asunto de cuando estaba aquí trabajando en lo que tiene que ver con el movimiento niño, empecé a estudiar educación física. Digamos que en educación física era muy simpático porque me iba muy bien estudiando educación física. Las materias que me iba muy bien, que yo destacaba, eran dos, o sea, lo que tenía que ver psicología y cultura política, son dos cosas que me gustan mucho. O sea, me caen en 5, pero no sé por qué, digamos porque nunca pensé que iba a terminar siendo psicólogo, nunca pensé ese asunto de la psicología, simplemente me gustaba mucho como el concepto, la trascendencia, los estados de conciencia, teniendo en cuenta de que vengo del mundo físico, ¿cierto? Que todo el mundo ha estado moviendo pesas, moviendo pesas, en el ejercicio, nadando, trotando, moviéndome por todas las partes en los asuntos del deporte. Entonces, yo vi que en esa angustia y en esa situación tan difícil, en últimas terminé pagando casi 6 años, 5 años, 9 meses, 24 días estoy recluido. Uno, pues digamos, con tantas... digamos los asuntos delicados o procesos mentales de estar viviendo recluido, no encontraba como una manera como para encontrarle sentido como al asunto de la reclusión, y pues gracias a Dios se me dio la oportunidad de empezar a estudiar digamos la psicología. Ahí empecé el proceso, pues recluido. Y la verdad me fue muy bien, o sea, hice un proceso muy interesante con la UNAF. Quiero hacerle como un reconocimiento a la UNAF porque la UNAF llega donde realmente se necesita y donde hay esa implicidad de la dificultad, digámoslo, para la educación, detrás de una reclusión o en los lugares de difícil acceso, pues como a la educación. Entonces me pareció muy interesante. Experiencias, muchas ya. De verdad que decirlo es muy sencillo, pero la verdad tengo muchas experiencias. Vidas pues en la reclusión. Digámoslo que hubo una parte donde me parece muy simpático porque en una parte de estar recluido me nombraron monitor educativo. Y en ese proceso le enseñaba en esto de los asuntos de alfabetización, le enseñaba a leer a los paramilitares y a los guerrilleros, les enseñaba a leer y a escribir, era algo muy simpático, ¿cierto? Que desarrollaba ya pues, también trabajaba con los grupos, con los talleres reflexivos, con los compañeros que de pronto, ¿cierto? Estaban como pasando un difícil momento porque recluido es una cosa muy seria. Y también, digamos lo que en los asuntos de duelo, haciendo acompañamientos a los compañeros que de alguna manera pues perdían un familiar y los llevaban como a la penitenciaría y pues yo hacía el acompañamiento de esas situaciones, pues iba con el compañero pasaba las medidas de seguridad y llegaba pues como al sitio donde estaba el cadáver y estábamos como un momento con el familiar y luego nos devolvíamos. La verdad fueron, digámoslo, experiencias muy constructivas y ahí que entendí asuntos muy bonitos, ¿cierto? Como que dimitir tantas cosas y llegar a la síntesis de que no hay mejor que ser como una buena persona, ser buen ser humano.
independiente de las cosas, creo que es el mayor valor agregado que uno puede tener. Salí de la reclusión, pues muy agradecido con la vida. Son momentos difíciles, no se los deseo a nadie, y ojalá que nadie los viva, y si los vive, pues digamos lo que le servirá a uno como para evolucionar como persona. Luego terminé pues mi periodo de la reclusión, y digamos que terminé mi formación pues universitaria siendo psicólogo, y comencé con ese ejercicio aquí en el municipio de Guatapé. Digámoslo, como psicólogo trabajé en varios proyectos. En esto de ICBF estuve coordinando los programas, ¿cierto?, de la modalidad familiar y la institucional que se llevan pues aquí en el municipio. También estuve hace poco, también por ahí, hace como un año y medio, estuve también en el proceso. Después de eso, estuve en la ciudad de Medellín trabajando con un proyecto que se llama Entornos Protectores. 4 o 5 años me parece que estuve también, digamos lo que, trabajando por los niños y niñas de la ciudad de Medellín. Un proyecto demasiado interesante, pues como al niño Aldo me quedó. También experiencias muy bonitas, experiencias que yo rescato, que vale la pena, digamos lo que, a partir de la experiencia que uno vivió, cómo puede apoyar a unos muchachos, ¿cierto?, en todos los procesos. El año terminé ese proceso, digamos, con lo que tiene que ver con entornos protectores, y regresé nuevamente al municipio y volví como a mi casa. Siempre lo ha sido, muy agradecido con el municipio, con las personas, porque la verdad me he sentido muy rodeado. Es mi familia, es mi pueblo, y pues siempre, digamos que muy agradecido. Regresé nuevamente y lo hice con los adultos mayores el año antepasado, y el año pasado regresé nuevamente a ¿cómo se llama?, a este asunto de entornos protectores en la ciudad de Medellín, a quien pues digamos lo que por motivo de salud tengo que reclinar pues el volver otra vez nuevamente al programa, pero muy agradecido, porque la verdad uno se encuentra nuevamente con los compañeros de trabajo, mi compañera Sor, Carmen, bueno, una cantidad de compañeros, Marlon. No, pues aquí me quedaría también, digamos que toda la tarde hablando de mis compañeros psicólogos de la ciudad de Medellín. Y bueno, aquí estamos nuevamente, digamos lo que contento, digamos lo que en este proceso de siempre crecer como ser humano, crecer como persona, digamos lo que siempre va a ser como la meta mía, ¿cierto? Desde lo mental sería eso, crecer como persona, no quedarse uno siempre siendo el mismo, digamos lo que dar siempre un paso más adelante. Y bueno, y decirle pues a la comunidad, a mis amigos, a todo el mundo, de que digamos lo que esto de lo emocional, de la salud mental, no tiene precio, que cuidemos nuestra salud mental. Y de hecho por ahí también estoy en una especialización en lo que tiene que ver con la salud mental, porque no solamente es, digamos, la actividad física y el deporte, sino cómo podemos hacer esa dualidad, deporte y la salud mental. Eso no tiene precio, la salud mental no tiene precio, pero hay que cuidarla. La verdad, como con cada proyecto, bueno, el director de ese proyecto es Carlos Arboleda, y se empezó en la administración de don Bernardo Libardo. Por ahí también está el doctor Jaime Cárdenas, que también le habló muy duro al asunto del movimiento niño. Como todo proyecto, muchas veces no se le va viendo cara, tampoco se le cree mucho, ¿cierto? Y digamos lo que desde el movimiento niño, con la medida antropométrica y todo el asunto, la gente pues no había como el valor del PC, no le veía como la importancia, la relevancia del asunto de lo que tiene que ver con las medidas antropométricas, con el movimiento físico. Ahora pues digamos lo que ya con los años se ha normatizado mucho ver, digamos que en los predeportivos ya o deportivos, ver las niñas jugando. Antes era un problema que las niñas jugaran fútbol, ya juegan fútbol y ya están en todos los ámbitos deportivos. Y básicamente desde lo cultural también. La gente ya le da un valor agregado a estos asuntos de lo que tiene que ver el arte, la cultura y pues el deporte. Recuerdo que el deporte, digamos, ya
no tenía un valor agregado. Ahora ya, digamos, lo que la gente va tomando como conciencia de la importancia que es el deporte, que es tan aún es así, que ya pagan por hacer actividades acuáticas, actividades digámoslo, deportivas, a nivel nacional, a nivel local, pues. Entonces, digamos lo que ese plus que se dio en ese momento, en esa generación y en esa época, me parece que fue, digamos, como la época maravillosa del movimiento niño, que es despegar y dejar ya como toda esta transición hasta este momento. La verdad, los caminantes es algo muy maravilloso porque, o sea, hoy le digo, es como el renacer digamos, de todas las actividades. Y cuando me dijeron, Gabriel, mire, es cierto, vamos a darle a esto, y yo, uy, qué bacano. Les cuento, como todos los proyectos, uno siempre, o la verdad, yo estoy diseñado como a esos retos, en donde uno empieza con una o con dos personas y cuando levanta la frente, digamos, son 100, son 80, son 70, y no solamente aplica, digamos, para los caminantes, sino también como para los aeróbicos y etcétera, en su tiempo, ¿cierto? Recuerdo que yo con los caminantes que fue enfocado, digámoslo, como a las madres de familia que de pronto por sus ocupaciones en semana les queda tiempo como para hacer, o no les gustaba el gimnasio, o no les gustaba la piscina, etcétera, etcétera, las actividades deportivas, vieron en caminantes como el asunto de salir a hacer una actividad física, no era una actividad, digámoslo, comprometedora en que usted tenía que hacer, pues no, era una hora de actividad física donde nosotros desde el equipo de trabajo señalábamos varios puntos del municipio y digámoslo que en la parte local o en las veredas hacíamos ese recorrido y después le implementamos, digamos, lo que ejercicios a pie firme, ejercicios a colchoneta, ¿cierto? Ejercicios de estiramiento y en ese orden de días se fue masificando esa actividad de los caminantes, que sería muy bueno nuevamente proponerlo, ¿cierto? Para la gente que de pronto no le gustan otros tipos de actividades deportivas, sería muy ideal. Además de que si lo revisamos ahora, hay un plus. No solamente usted sale a caminar, sino que digamos que el ambiente, de pronto una charla amena con alguien que va haciendo la caminata con usted, digamos lo que también le puede servir mucho en estos asuntos de la salud mental, o sea que sería muy maravilloso. Y invito a todas las personas que de pronto les gusta esta actividad, que hagan y que inviten a más gente, porque de eso se trata. La actividad física va muy ligado a la salud mental. Yo he trabajado muchos años con los adultos mayores. En la administración de Juan Pérez, digamos lo que hubo algo muy interesante. Bueno, yo estoy haciendo una especialización en salud mental, pero dejémosla ahí a un lado porque digamos lo que es como que lo nuevo que la gente, es cierto, que la salud mental, la salud mental no tiene precio. Pero entonces me dijeron, Gabriel, usted tiene que trabajar la salud mental de los adultos mayores. Entonces me queda muy berraco a mí ir a trabajar, por ejemplo, la agresividad, conflictos de familia, etcétera, etcétera, todas las particularidades, la rabia, el odio, ¿cierto? Ir a trabajar con los adultos mayores, 6 talleres, digámoslo, a la semana. Yo decía, no, yo dónde voy a sacar eso. Pero entonces, obvio, pues como toda la vida he estado en el mundo del deporte, y de hecho las biografías apuntan a que, digamos, lo que el deporte y los asuntos de la mente están ligados íntimamente. Entonces, digamos que comencé a trabajar sobre ese asunto con los adultos mayores y fue una experiencia demasiado, digámoslo, bonita. ¿En qué asuntos? En que logré, digámoslo, trabajar la salud mental del adulto mayor, digámoslo, con la actividad física. Y digámoslo que, ¿cómo sería el postulado? A través de la respiración consciente, o sea, ¿cómo sería el ejercicio real? O sea, ¿cómo a través de la respiración consciente trabajamos la salud mental? Y algo, digámoslo, bonito, que a eso le adaptamos las relajaciones. Entonces, hacíamos respiración consciente, movimientos conscientes, y luego pasábamos, desencadenamos digamos, en las relajaciones, y en las relajaciones, digamos, lo que yo ponía todo el ambiente, poníamos cositas como para que el ambiente se nos diera, y trabajamos
semanalmente una palabra. Por ejemplo, en el Día de las Madres trabajamos en ese mes los asuntos de la mamá. Digamos, en el amor y amistad trabajamos la palabra amor, trabajamos la paz, ¿cierto? En momentos que habían dificultades, que digamos hubo un momento donde se murieron varias personas del municipio. Entonces, ¿cómo hacíamos para trabajar? Porque eso impacta. Entonces la gente va entrando en ciertos asuntos, ciertas dinámicas mentales que es bueno que de pronto se trabajen. Y digamos lo que así, todo el año se fue trabajando. Inclusive, por ejemplo, estamos en el 2023 y usted qué quiere pedirle al 2024, y hacíamos ese tipo de relaciones toda la semana y hacíamos ese tipo de intervenciones, y me parece que la verdad me parece muy novedoso y sería como bonito seguir como con esos procesos y que la gente los valore, porque la verdad son únicos, o sea, eso no se hace en Guatapé, esos inventos salen de donde, de Guatapé, y digamos de la gente de Guatapé, y los años que digamos lo que tienen la gente, pues los profesionales en esta área, que es bueno como valorarlo. La verdad, yo soy de gimnasio, o sea, yo cuando estaba pelado recuerdo que no teníamos pues, el acceso a la comunicación, los medios, ¿cierto? Yo recuerdo que yo me hacía pesas con tarritos de saltín, y ahí lo hacía con cemento y buscaba pedazos de varilla y comenzaba a hacer pues, digamos, los asuntos del ejercicio con esas mancuernas pues así empíricas. También recuerdo, mira, o sea, digamos lo que ese asunto lo llevo tan implícito desde que nací, que como que por inconsciencia siempre donde estoy busco los mecanismos como para adaptarlo al deporte. En esa época era con mancuernas y tarros de esos de saltín, y ahí empacamos, le echamos el concreto y hacíamos pues las pesas. En la penitenciaría obviamente no teníamos pesas. Entonces llenábamos tarros de agua y le poníamos un palo de escoba, y ahí también teníamos como para hacer ejercicio. Y así sucesivamente, donde, digamos, en el sitio en que uno se encuentre, como que adaptaba para hacer deporte. Y la verdad, yo le agradezco a este mundo del ejercicio, de pronto, que el plus agregado que de pronto yo tengo, que es la disciplina. Eso me ha sacado de los vicios, o no ser un vicioso de tiempo completo. Y la verdad también, digamos, que ha transformado mi vida. Y soy de las personas que digamos que son muy abierto a los que de pronto quieran conocer un poquito de este mundo, o que quieran hacer ejercicio, que yo siempre soy un motivador. Desde pelado siempre he motivado a la gente a que haga deporte, y más ahora pues ya con los años, ya son 52, que soy pues digámoslo, soy papá, tengo una hija Gabriela y un nieto Emiliano, que también ahí van viendo cómo es que el asunto del deporte, y digamos que siempre que algún recuerdo, que miren a Gabriel por los asuntos del deporte, que por ahí es la cosa. Digamos que Gabriel es sinónimo de resiliencia, o sea, me ha tocado duro, pero no es responsabilidad absolutamente de nadie, es mía, ¿cierto? Y el mensaje es muy claro, ¿cierto? Mente y cuerpo. La salud mental, ahora desde mi ejercicio como profesional, la salud mental no tiene precio. La salud mental, cuídenla, por favor. No deje que vayan más allá, porque van a tener serios problemas. Y también, pues, digamos lo que en armonía o en consonancia con la salud mental, haga alguna actividad física. No se encuadre, uno se moleste porque no encuentra, digamos, como que los espacios. Hay que sacarlos, hay que mirar cómo se puede hacer, la que usted se sienta cómodo. Si a usted le gusta nadar, si a usted le gusta caminar, si a usted le gusta estar en un gimnasio, o sea, si le gusta ir a jugar fútbol, por lo menos saque tiempito como para que de pronto tenga calidad de vida. Y me parece que eso es calidad de vida. ¿Cuál es la idea? Digamos, como profesional y como persona, digamos, siempre en los proyectos que acompañe, siempre como dar lo mejor de mí. Si estoy con los adultos mayores, si estoy con los adolescentes, si estoy en cualquier escenario que estoy, siempre es, digamos, que el sentido de ser buena persona, ser humano, y que donde yo llegue pueda como aportar, siempre aportar.
Eso es cierto, y disfrutar de, digamos, este tiempito ya, estos años, a mi municipio. Yo creo que ya es justo que también descansar como en el municipio y seguir con estos asuntos de la salud mental y el deporte. Aquí está su casa y en lo que les pueda servir con el mayor de los gustos.